Bueno, vamos a dar comienzo a esta segunda mesa. Es un privilegio para mí poder estar con ellos, ¿sí? He cursado con ellos, me he formado con ellos, he leído sus libros. Además de muy buenos profesionales, son muy buenas personas y está como bipolar la cosa, porque uno es fanático de Boca y el otro es de River. Dense en cuenta que está con la sonrisa, ustedes ya saben quién es. Me acompañan los licenciados Fabián Napartec y Oscar Sack. Va a comenzar hablando Fabián Napartec. Él es profesor titular de la cátedra de la materia Psicopatología 1 de la Universidad de Buenos Aires, también de la cátedra de Clínica de la Toxicomanía y el Alcoholismo. Es doctor también en Psicología por la Universidad de París 8, autor de los libros Clínicas de las Toxicomanías y Alcoholismo 1, 2 y 3. En realidad son 3 joyas, los recomiendo a quien le interese el tema. Son fantásticos estos libros. Y va a hablar específicamente sobre esta problemática. Bienvenido, Fabián. Bueno, muchas gracias por la invitación, especialmente a la AFA y al doctor Villani, a Slipak y a Brindisi, que están organizando estas jornadas que me parece de mucha importancia. Como decía recién Juan Manuel, voy a hablar sobre el tema del consumo en general, un tema central dentro de los adolescentes y no solo de los adolescentes, un tema que toca a todo el mundo. En primer lugar, tratar de transmitir 2 ideas y en base a esas 2 ideas ver cómo avanzar un poco. La primera de ellas es que respecto de las drogas hay diferentes usos de las drogas. Es decir, que no hay un uso único de la droga, eso se puede verificar a lo largo de la historia, se puede verificar a lo largo de las diferentes culturas y también se puede verificar a lo largo de la historia de un individuo, que un individuo no usa las drogas de la misma manera en un momento de su vida y en otro momento de su vida. En ese sentido, en su momento he trabajado respecto de la historia del uso de las drogas en las diferentes culturas. Simplemente les transmito una cuestión que me parece que ejemplifica esto, que es algo que trabajan bastante los antropólogos, especialmente en el consumo de drogas en ciertos grupos aborígenes, donde las drogas tienen un valor muy diferente al que le damos al menos nosotros en Occidente. Les leo una indicación de un antropólogo que es norteamericano. Él dice lo siguiente, se llama Furst. Las plantas mágicas actúan para validar y para ratificar la cultura, no para facilitar medios temporales que permitan escapar de ella. El huicol de México, que es un grupo aborigen de México, como el cahuilia, que es otro del sur de California, o el tucano de Colombia, retorna de su viaje iniciático para exclamar: es como mis padres me habían dicho. Uno toma peyote, que es un hongo alucinógeno, para aprender cómo va siendo huicol. Por el contrario, la manera en que se toma en el sentido convencional LSD o el DMT en el occidente difícilmente sirve para aprender cómo uno va siendo estadounidense. Y sin embargo, objetivamente la química de estas drogas difiere poco de las plantas sagradas del mundo tribal. Es decir, que ahí ya este antropólogo está marcando 2 usos diferentes de las drogas, teniendo en cuenta que se trata de la misma química, de la misma sustancia. Más allá que el LSD es una droga sintética, es decir, de laboratorio. Pero ambas drogas son alucinógenos. En un caso tenemos una experiencia en estos grupos aborígenes que supone todo un andamiaje religioso, ideológico,
podemos decir simbólico, que le da un lugar al uso de esas drogas de una manera determinada. Y además, lo que muestra la experiencia en esos grupos aborígenes es que la persona que consume de una manera muy particular, con reglas muy precisas, en horarios precisos, con instrumentos precisos, de manera muy regular, etcétera, etcétera. Y si uno sigue la línea en donde esos individuos van consumiendo, individuos que además llegan a edades adultas bastante prolongadas y con un estado de salud bastante impactante en algunos casos. Es decir, que no da en absoluto el perfil de lo que nosotros llamaríamos un toxicómano, ¿tá? Es decir, en principio, para decirlo simplemente, el término toxicomanía tiene en su interior el término manía. La manía es no poder frenar, es no poder parar con algo. Y en estos casos lo que se ve es que hay gente que puede decir que todos los días o cada 2 días consumo en tal momento, de tal manera, tal droga y no otra, etcétera, etcétera. En cambio, el que está dentro del campo de la toxicomanía no puede parar, lo consume a toda hora de la manera que sea y en la mayoría de los casos la droga que haya. No solamente la que le gusta, sino la que haya. Es decir, que podría haber un consumo regulado por cierto andamiaje religioso, ideológico, como dije anteriormente. Esto mismo, que es un ejemplo simple, puede suceder con una misma persona. Es decir, que a veces comience a consumir y cree que lo controla, cree que le sirve para determinada situación. Es el famoso, el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. El segundo te lo venden es que ya uno no controla más la situación. Es decir, que empieza consumiendo porque quiere estar más locuaz para enfrentar al otro sexo o estar más despierto para cierto trabajo, etc. Y a partir de un momento eso se descontrola. Freud decía, entre otras cosas respecto de los narcóticos, como él lo trabajaba en su época, que pueden ser una muleta. Una muleta, es decir, en la cual uno se apoya para ir caminando. Pero lo que estoy tratando de transmitir es que en ciertos casos, eso que sirvió como un apoyo, esa muleta empieza a caminar sola y lo lleva a uno a cualquier otro lado. Esta es la primera idea, que hay usos diferentes de las drogas. La segunda idea, que me parece central no solamente para el consumo, pero para el consumo me parece una idea importantísima, se la transmito de la siguiente manera. Woody Allen en una de sus películas, cuando termina la película, se para frente a la cámara y cuenta lo siguiente. Dice que va al psicoanalista y que le dice al psicoanalista, mire doctor, mi hermano está loco, se cree una lamparita. Y entonces el doctor le dice, bueno, pero entonces, ¿por qué no me lo trae? Es que si lo traigo me quedo sin luz. Es una idea que Woody Allen la transmite de esa manera, pero que es muy de lo que uno encuentra en la clínica habitualmente, que la enfermedad le sirve para algo. A todo sujeto la enfermedad le sirve para algo. Le hace mal, pero sin embargo no lo puede dejar. Es una idea que efectivamente introduce especialmente el psicoanálisis, que responde a que la satisfacción humana es paradójica. Y en eso rompe con una idea que fue milenaria, que duró muchísimo tiempo, que es pensar que uno encuentra satisfacción en el bien, en lo que a uno le hace bien. Sin embargo, la vida muestra que no es así, que uno encuentra satisfacciones en cosas que le hacen mal y que el individuo, digamos, sabe que le hace mal. No es que hay que ir a explicarle al individuo, mire que si usted consume de tal manera le está haciendo mal. La gente, por lo menos yo parto de esta idea, la gente no es estúpida. Puede estar enferma, pero no estúpida. Es decir, que la gente sabe que
eso le está haciendo mal. Sin embargo, no puede dejar de hacerlo. Y esto es central porque hay un punto donde no se aprende. Es decir, que no es una cuestión de educación eso. Es decir, hay cuestiones que se resuelven con la educación, pero este tipo de patologías no se resuelven con la educación. No hace falta ir a explicarle a ellos que además saben mucho más de lo que están haciendo que uno mismo. Y en general lo enrostran al profesional. Es cierta idea de que uno mete los dedos en el enchufe y no solamente no aprende la lección, sino que al día siguiente quiere meter los mismos 2 dedos en el mismo enchufe y así sucesivamente. Y uno sabe que eso le va a dar esa patada, pero sin embargo quiere nuevamente la sensación de esa patada. Por ejemplo, se ha creído en un tiempo que el problema de las toxicomanías, bueno, como decía recién, era un problema de educación y de programas políticos. Entre ellos es muy conocido los programas de reducción de daños en Europa, especialmente en algunos estados de Estados Unidos también, que le dan la droga a los drogadictos, se la llevan, le dan la mejor droga. Me ha tocado estar en clínicas, especialmente en Suiza, que le dan, ya no le dan drogas sustitutas, que es, por ejemplo, la metadona, que sustituye a la heroína, sino que le dan la heroína misma. Cuando uno entra ahí, ellos dicen, es la mejor heroína del mundo, y hay que creerle porque son suizos, es decir, que es la mejor heroína del mundo, y se la dan, y los toxicómanos van a recibirla, se la aplican todos los días y eso no reduce la toxicomanía, reduce los problemas colaterales de criminología, de contagio, porque usan, así como usan la mejor droga, usan jeringas nuevas todos los días, etc. Pero la toxicomanía no se reduce. Es decir, que puede ser un buen plan para reducir todo lo que hay alrededor, pero la patología misma no se reduce. Bien, esta era la segunda idea entonces que quería transmitirles, que es que la patología en términos de lo que entendemos en términos subjetivos siempre tiene algo paradójico, que es que uno se aferra a ella a pesar de que le haga mal. Y que no se trata de que no sabe que le hace mal. Es decir, la persona misma sabe perfectamente que está yendo a la muerte de esa manera y sin embargo no puede dejarlo. En base a estas 2 ideas transmito algo que hace referencia a un uso, lo llamé en su momento así, un uso actual de las drogas, que no es el mismo que había hace por lo menos 30, 40 años atrás. Para eso les propongo comparar 2 tipos de fiestas. En su momento escribí un artículo sobre el asunto. Una fiesta que a mi gusto a esta altura es antigua. La estructura de la fiesta, tal cual además fue descrita por algunos antropólogos, por el psicoanálisis mismo también, y que uno lo puede ver claramente. Ustedes saben que las fiestas son parte de la cultura misma. Nosotros tenemos a fin de año las fiestas, y es un momento donde todo el mundo hace algo que no hace durante el año. Es decir, que es un momento donde se come de más, donde se toma de más, etc. Pero es un tiempo totalmente localizado temporalmente y en lugar. ¿Tá? Esto ya viene de hace muchísimos años, no es solamente una referencia a las religiones judeocristianas, sino que esto existe en muchísimas culturas de diferentes maneras, pero lo que se veía antiguamente es que esas fiestas, como decía recién, eran algo totalmente limitado en tiempo, más allá de que durante la fiesta hubiese un exceso. De hecho,
en ciertas culturas no se es parte de la cultura si no se participa de esas fiestas. Es decir, hay obligación de participar en la fiesta misma. No se puede decir hoy me duele la cabeza, no voy, no estoy de ánimo. Es decir, que todo el mundo, si quiere ser parte de esa cultura, tiene que participar en esa fiesta. Pero, como decía recién, es algo limitado. Lo que plantea Freud sobre el asunto es que la cultura se sostiene sobre una pérdida. Quizás retoma lo que se hablaba en la mesa anterior, sobre una renuncia. Es decir, para que haya un lazo social, a algo hay que renunciar. Si no, no hay lazo social. Si no, nos matamos entre todos. Y a un costado de ese lazo donde funcionan la ley, las represiones y todo eso, hay un exceso limitado y permitido. No solamente permitido, sino que favorecido por la misma cultura. Freud tenía la idea de que convenía cada tanto tener un exceso, pero cada tanto, en un costado. La época actual, y así me parece que la viven los adolescentes, es como si viviéramos en una fiesta permanente. Como si eso que antiguamente era algo al costado y limitado, ahora es una fiesta permanente. Piensen solamente en el nombre que se le da a esa actividad ya muy instalada en la actualidad, que es el after office, el after party. Es decir, el after es el después de la oficina, después del after, que acá lo llamamos la previa, pero la previa, el término la previa, viene de esta práctica que era el after office, que en otros países es todo más temprano, pero no importa, porque acá la previa empieza a las 12, a la 1 y termina a las 3 quizás, pero en otros países es más temprano. Pero lo que indica eso es que hay fiesta antes de la fiesta y que hay fiesta después de la fiesta. Yo, que a veces ando en bicicleta y a veces los domingos salgo bastante temprano, paso por un boliche, yo estoy con los shortcitos y dándole a la bicicleta, y en el boliche son las 10 de la mañana y está retumbando todo a la máxima potencia. Y hay cierta idea de una fiesta permanente, de un empuje al consumo y a la fiesta permanente, pero un consumo que ha variado, porque todo el consumo actual empuja a la euforia. Todas las drogas actuales por excelencia son drogas que llevan a la euforia. No era así antes. No soy un nostálgico de las drogas de antes, ¿está? Pero digo, pero lo que planteo es que hay un empuje a producir drogas de la euforia, a que uno esté todo el tiempo ahí arriba y que no se pueda bajar en ningún momento. El paradigma, también escribí sobre eso en su momento, el paradigma es el Viagra, que se hizo supuestamente para disfunciones sexuales y los laboratorios mismos estaban sorprendidos que lo usaban los jóvenes. ¿Pero para qué? Para que no se produzca el sube y baja, es decir, para estar permanentemente arriba. Es decir, que es un uso para estar todo el tiempo ahí arriba. Y hay que decirlo, en la época actual lo podemos decir así, la época actual es bipolar. O se está arriba o se está totalmente abajo. Y quizás también explique un poco lo que se hablaba en la otra mesa. O estamos en la manía o somos depresivos. Cuando alguien dice, no, yo hoy no quiero salir, ¿este no estará deprimido? Es decir, y la depresión es uno de los problemas más grandes en la época actual. Está bien que con depresión decimos un montón de cosas diferentes, ¿está? Pero agrego un dato más respecto de la fiesta actual que me parece central. La fiesta antigua tenía un resto, es decir, si quieren llámenlo resaca. Yo al otro día estaba con resaca, pero me ponía el traje y me iba a trabajar. La fiesta actual hay un intento de que no quede resto. La experiencia que hacen los jóvenes, de lo que se llama el juntadito o el mezcladito, depende de la zona del país. ¿Qué es?
que juntan todos los restos de alcohol que quedó en cada una de las jarras. Algunos lo llaman la jarra loca. Juntan todos los restos y lo ponen en una sola jarra y se lo toman. Es decir, es el intento de que no haya ningún resto de la fiesta y se entiende cuál es el problema. Quien queda como el resto de la fiesta es la persona que se tomó el juntadito, tirado en la calle como un resto de la sociedad. Es decir, que quedan identificados al resto mismo. Es decir, intentar que no haya resto lleva a que uno mismo quede en ese lugar. Con una época que a mi gusto uno de los paradigmas es impossible is nothing, no hay imposibles, que también va en el sentido de lo que se hablaba en la mesa anterior. Creer que no hay imposibles o hacerle creer a la gente que no hay imposibles lleva a lo peor. Lleva a que uno se encuentre con el imposible de cara contra la pared. Es lo que a veces cuentan los pacientes que consumen. Es decir, que pretender que no haya imposible lleva a que uno se tope con ese imposible dándosela con todo, dándose un palo, para decirlo de otra manera. Y me parece que como un punto central es cómo introducir, y quizás en la lógica del perder, ganar, hay que decir que el juego en sí mismo incluye el perder. Es parte del juego, que si uno gana siempre no es un juego. Si no hay imposibles, no hay lazo social posible. El lazo social, Freud lo decía con todas las letras, está montado sobre una prohibición, que es lo que se llamaba en su momento la prohibición del incesto. Es interesante esa prohibición, porque esa prohibición no dice lo que uno tiene que hacer, dice lo que uno no tiene que hacer. Hay una mujer en el mundo para los hombres con la que no se puede, la madre. Después, si un hombre tiene 10 mujeres, tiene una o tiene ninguna, está cumpliendo con esa ley, ¿se entiende? Pero al menos introduce algo que no. Y eso es central en la época actual. Una última cuestión, porque ya estoy en el tiempo. Es evidente que los jóvenes de la época actual están mucho más a expensas de este tipo de consumos. En principio, muy habitualmente, consumos que lleve al rendimiento en todos los sentidos, rendimiento sexual, rendimiento laboral, rendimiento deportivo, que sean tentados para el rendimiento deportivo, para agrandar el cuerpo también, etcétera, todas esas drogas que están... no hay que pensar que el consumo tiene que ver con la prohibición en tanto tal. Y hay que decir, es una sociedad que impulsa al consumo de lo que sea. Y que en un punto lo que les transmitía, y con esto concluyo, lo que les transmitía al comienzo de lo que este antropólogo decía, de que a la misma droga hay dos usos, también podemos decir que cualquier sustancia en la Tierra puede ser un tóxico. No dejo de relatar, y lo transmití en su momento cuando me doctoré, un caso clínico que se drogaba con agua. Es una persona que tenía un problema renal y hacía diálisis todos los días y tenía contraindicado tomar ciertas cantidades de líquido y se levantaba a la noche a tomar jarras enteras de agua. Los médicos estaban desorbitados, no sabían lo que hacer. ¿Y por qué doy este ejemplo? Porque el agua, como nos la venden, es la pureza de la tierra. Surge del centro de la tierra como la sustancia más pura que hay y sin embargo puede ser usada como un tóxico. Entonces, efectivamente uno puede decir, si uno consume un alucinógeno va a alucinar. Ahora, no necesariamente eso da un toxicómano. Y uno puede hacer de cualquier cosa en esta vida un tóxico. Bueno, dejo aquí, después...
Bien, ahora va a hablar Oscar Sack. Él es psicoanalista, es docente del Instituto Clínico de Buenos Aires y de la Maestría en Psicoanálisis de la UNSAM. También ha escrito muchas publicaciones, 3 libros que también han sido una joya: Vigencia de las neurosis, Vigencia de la psicosis y, lo recomiendo especialmente Los decires del amor. Hablábamos con Oscar ahora unas semanas atrás con el tema, y a él lo que le había llamado mucho la atención y de lo que él quería exponer era el peso de los ideales en los adolescentes, pero también en los adolescentes y en el deporte, ¿sí? Él había tenido también una experiencia clínica, así que ahora va a hablar Oscar. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presencia de ustedes y quiero comenzar agradeciendo a los organizadores de estas jornadas, al doctor Villani, al licenciado Slipak y en particular a Juan Manuel Brindisi, que fue con quien tuve el intercambio verbal para poder concurrir a estas jornadas. Quiero ser justo en un punto, en principio, y el título del peso de los ideales fue una sugerencia de Juan Manuel, en una charla que tuvimos por teléfono, donde yo le contaba lo que me parecía que podía ser de interés para ustedes, y él me dijo, bueno, podemos hablar de los ideales y del peso que tienen los ideales en los chicos y en las familias, y quedó el título, El peso de los ideales. Entonces, el primer punto es intentar reflexionar acerca de la articulación que existe entre la psicología y el deporte. En este caso, en particular, en el fútbol. En el fútbol dedicado, o mejor dicho, propuesto para chicos que tienen entre su configuración ideativa pertenecer al fútbol de alta competencia. Entonces, tratar de entablar la conjunción entre la psicología y el deporte es una forma alusiva de poner en valor el invisible vaso comunicante que existe entre el psiquismo, la subjetividad y el cuerpo. Desarrollar una conferencia frente a una audiencia desconocida, como es lo que me pasa a mí en este momento, requiere ubicar previamente algunas coordenadas para orientar tanto al expositor, en este caso a mí, como a los participantes. Juan Manuel tuvo la gentileza de presentarme, con lo cual a usted les puede dar un perfil imaginario quizás de qué me autoriza a estar acá. Pero yo tengo que inventar un interlocutor. Y para eso tuve el asesoramiento de Juan Manuel, es decir, tratar de decidir a quién le voy a hablar. Y él me sugirió, me orientó, que los destinatarios de mis palabras van a ser técnicos, preparadores físicos y otros profesionales médicos y o psicólogos articulados a la difícil tarea de orientar, entrenar y conducir chicos cuyas edades abarcan una franja que va entre los 13, 14 años hasta los 18 aproximadamente. Es decir, esa franja que solemos definir bajo un concepto, la adolescencia. Quiero resaltar desde mi perspectiva psicoanalítica, la importancia que tiene este tiempo en la vida de una persona. Tiempo en que se producen modificaciones vitales que merecen una consideración específica. Pienso que este sesgo puede ser orientador para aquellos que tienen la función, no solo de entrenar, sino también orientar en las formaciones de jóvenes que han decidido, han apostado a tratar de encontrar una realización personal, profesional, en el campo tan difícil, tan competitivo como lo es el fútbol. Si bien cada joven jugador es alguien que posee una singularidad que lo individualiza
respecto al conjunto, todos o casi todos están incluidos en un colectivo en el cual se comparten ideales generalizables que no son otros que intentar llegar a un objetivo que suele unificar al conjunto, a todos estos chicos, objetivo que no es otro de poder llegar, quizás en la mayoría de los casos, a ser un jugador de fútbol profesional. Estos suelen ser jóvenes cuyos pensamientos se encuentran abarrotados de ideales, ideales que sabemos que no todos podrán alcanzar. La palabra abarrotada no es una palabra elegida azarosamente, remite un poco a los barrotes. Cabe la pregunta entonces, ¿en qué los puede beneficiar a ustedes una orientación psicoanalítica para acompañar a los jóvenes concernidos en este desafío? La respuesta que les propongo se fundamenta, me gustaría transmitir algo de esto, en que la perspectiva psicoanalítica es una práctica que intenta proveer los recursos necesarios para ir atravesando los obstáculos que se le pueden ir presentando a los chicos jugadores, para alcanzar los objetivos o ideales en cuestión. Obstáculos que, descontando cuestiones que afecten al organismo, tienen su raíz en general en conflictivas subjetivas que se ordenan a partir de lo que nosotros llamamos síntomas o inhibiciones, sin descartar los fenómenos ligados con la angustia. Y acá quiero hacer una breve introducción a partir de lo que decía Fabián, cuando hablaba de la depresión de la época. La depresión no es la angustia. Alguna vez he escrito algo al respecto. ¿Cuál es la diferencia? En principio, que no es una diferencia solamente fenoménica. En la depresión, el efecto subjetivo es el desinterés por el mundo. Nada me interesa. En cambio, la angustia es la vivencia subjetiva donde no le intereso al otro. Es decir, donde yo como sujeto pierdo interés para el otro. Entonces, me parece que no hay que confundir lo que es del orden de la depresión, que existe, que lo que es del orden de la angustia, que también existe, y que a veces algunas corrientes modernas del pensamiento intentan suprimir porque la angustia tiene una raíz mucho más singular y no hay en general medicaciones para la angustia, hay medicaciones para la depresión. Continúo. Ahora bien, a la potencial conflictiva singular hay que agregar, y es necesario hacerlo, algunas coordenadas del contexto social actual. El mundo moderno, sobre todo para los adolescentes, se presentan como un mundo que promueve un cierto empuje al exceso. Fabián fue claro en este punto. Exceso en el consumo de sustancias prohibidas o legales, como así también de objetos que supuestamente otorgan jerarquía social a quienes lo poseen. Estos ideales sociales que tienen su peso también influyen en los jóvenes. En este punto quiero hacer una breve consideración de lo que considero como el marco social, cultural en el que hoy nos encontramos. Los valores actuales que nos llegan por efectos de la globalización y del dictado de los mercados son de alguna forma el paradigma de la sociedad posmoderna. Uno de sus rasgos es la promoción de coordenadas universales para el tratamiento del malestar personal. Esto quiere decir que se intenta subestimar un poco la importancia que tiene lo particular de cada quien. El llamado mercado oferta un supuesto bienestar acorde a los ideales del mundo contemporáneo. Ideales que intentan promover un éxito social que suele estar casi siempre asociado a factores económicos. Llegado a este punto, propongo retomar a nuestra perspectiva. Y el primer punto que quiero invitar a considerar lo inscribo bajo un título: el cuerpo no es el organismo. En muchas ocasiones
Tener presente la no coincidencia entre estos términos permite ubicar con mayor precisión las posibles causas de algún fenómeno, que si bien se expresa en lo somático, el cuerpo o el organismo en este caso, su causa puede pertenecer al estatuto de lo psíquico. Infiero que a esta altura puede estar preguntándose en dónde radica la diferencia. Comencemos a desbrozar el camino. Para el psicoanálisis, el estatuto del cuerpo difiere radicalmente del organismo viviente, del que se ocupa, y bien que lo haga, tanto la biología como la medicina. El cuerpo debe ser considerado como el resultado del encuentro de las palabras, del lenguaje con el organismo viviente. De esta forma se puede captar la diferencia radical entre los seres vivientes que tenemos el don de la palabra y los que no lo tienen, es decir, los pertenecientes al reino animal. Dicho de otra forma, en el cuerpo humano, la materialidad de lo viviente se ve afectada por la acción de lo psíquico sobre lo somático. Este cuerpo, que ya es diferente del viviente, no se rige exactamente como el organismo de los ritmos y las funciones biológicas de autoconservación y reproducción. Fabián nos explicó cómo muchas veces el ser humano no quiere su bien, con lo cual estaría atentando con un principio que sería el de la autoconservación. Es decir, que este estar bien en el mal suele estar subordinado a efectos inconscientes que escapan al dominio de la voluntad. Entonces, hay que considerar que el ser humano no nace con un cuerpo, que es necesario que el organismo con el que sí se nace sea afectado por el lenguaje y por la mirada familiar para que devenga un cuerpo. El lenguaje y la imagen juegan un rol trascendente en la constitución psíquico-físico de un niño. Esta perspectiva intenta poner en nuestra consideración el desarrollo singular de cada niño en un recorrido para alcanzar la adolescencia. Entonces, en esta época, el siglo XXI se caracteriza por promover la técnica y la ciencia como la casi exclusiva poseedora de los recursos para resolver todo y cada uno de los problemas subjetivos, considerando que nuestro cuerpo es como una suerte de máquina orgánica condicionada exclusivamente por las alteraciones de los niveles de serotonina o dopamina. De esta forma, voluntaria o involuntariamente, se intenta proponer en oposición a lo planteado que el cuerpo decline en organismo. Segundo punto, la adolescencia, una época crítica de la vida. Resaltar en este ámbito, este tiempo vital de la vida, es para tener siempre presente que se trata de un periodo del desarrollo de un individuo en que se van produciendo modificaciones a nivel del cuerpo, a nivel del organismo y también a nivel de la subjetividad. Entre las modificaciones a subrayar está la irrupción de la sexualidad plena, que se manifiesta con las modificaciones que se producen en el ámbito de los órganos y los caracteres sexuales que comienzan a madurar. Es la época en la que se corporiza una elección sexual, en la cual también comienzan las primeras experiencias en este terreno. Es también una época en la que se consolida, se construye la personalidad, cuyas raíces o fundamentos ya provienen de la infancia. Es a partir de este proceso donde se puede comenzar a captar la significación e importancia de consolidación de la subjetividad a partir de la función que cumplen las identificaciones que van modelando al joven. Las identificaciones son la matriz a partir de la cual se van construyendo los ideales que suelen funcionar como una brújula que no siempre marcan el buen norte,
pero que marcan un camino a transitar. Es un tiempo en que el adolescente comienza en ocasiones de manera problemática a tener que separarse del peso de los ideales familiares, sobre todo paterno y materno, que recaen sobre sus elecciones. Se experimenta entonces una doble conflictiva. Por un lado, la reorganización identificatoria al nivel de los cambios corporales, acompañados por la conflictividad que suele acaecer en el camino de separación de las ofertas identificatorias que provienen del ámbito social y o familiar. Es una conmoción al yo soy, expresión en que se sostenía cierta certidumbre subjetiva que funcionaba como orientación en la vida. Entonces, se trata de estar provisto de los recursos para poder estar abiertos a las contingencias de nuevos encuentros que se alejan de lo conocido. Se trata de un arduo recorrido en decir que no, cuando esto amerita, a lo que el otro espera de mí, y al decir que sí a lo que cada uno espera de sí mismo. Es una alternancia a veces traumática entre el sí y el no. Se trata de, si se quiere, de aceptar el desafío de comenzar a construir una vida a partir de la conjunción entre los deseos que habitan a cada joven y las limitaciones, que siempre las hay, de las cualidades físicas o psíquicas. Y como si esto no fuese suficiente, fuente de potencial conflicto, en esta época se cristalizan sus elecciones para constituirse como persona sexuada y tratar de saber actuar en consecuencia. Tercer punto, acerca de los ideales. Para abordar una breve entrada acerca de esta cuestión es necesario introducir brevemente y de manera sencilla algunos conceptos que la literatura psicoanalítica provee. Debemos partir de una instancia psíquica, es la constitución del yo. El yo tiene un papel central en la organización consciente de una persona. Se forma a partir de la función que tiene el semejante. El semejante suele ser el espejo en el que nos miramos. Es también aquel con quien nos comparamos, a quien admiramos y también con quien rivalizamos. Esta relación al semejante, relación que suele funcionar también con nuestra propia imagen, suele transitar por un sendero en el que se pone de manifiesto la búsqueda del amor, la búsqueda del reconocimiento, como también es donde se pone de manifiesto la rivalidad y la agresividad. De esta forma, se puede captar lo que se comprueba en la experiencia cotidiana, la relación ambivalente de amor-odio que las personas tienen con sus semejantes. El semejante suele ser el destinatario de mi amor, de mi admiración, pero también el destinatario de mi antipatía. Por un lado, el semejante, me permite constituirme como tal, pero también como un diferente. Pero también es aquel que puede envidiarme, puede desear suplantarme y, ¿por qué no?, anhelar mi lugar. Con el semejante, entonces, puede instituirse una relación de camaradería, pero también una relación de exclusión. ¿Es él o yo? Esta ambivalencia afectiva, que siempre en mayor o menor medida está presente en todo agrupamiento, es necesario, sobre todo para los conductores de grupos, saber dosificarla y saberle darle un buen cauce. La rivalidad puede hacer estragos en un grupo, pero también puede ser un excelente motor para el estímulo personal. Llegado a este punto, les voy a presentar otro concepto que se llama el ideal del yo. Es definido por Freud como una instancia subjetiva desde donde me siento mirado, observado. Es la instancia donde se alojan las palabras del otro familiar que me condicionan y que suelen ser los fundamentos en que se sostiene mi identidad. Esta instancia también aloja el punto de mira cultural
respecto de mí mismo. Razón por la cual suele cumplir una función moderadora y pacificante en mis actos y mis conductas. Adquiere una relevancia especial ya que posee un vaso comunicante con los ideales encarnados en cada quien que hace que cada uno una persona con su singularidad. Tenemos entonces una localización inconsciente del ideal que no es del orden del observable, sino es del orden de lo que se puede deducir. Como dice muchas veces un dicho, un acto puede decir mucho más que muchas palabras. Por último, hay que presentar otra instancia, que es el yo ideal, que representa la imagen unificada de mí mismo. Imagen que en su origen proviene del semejante, pero que el sujeto reencuentra en el espejo. Es la imagen idealizada que anhela la perfección, que anhela ser alguien único e irreemplazable, y es de donde se nutren las fantasías de omnipotencia en la infancia. Cabe señalar que la tensión que siempre existe entre el ideal del yo y el yo ideal se manifiesta en muchas ocasiones en algunas cuestiones subjetivas que obturan, dificultan la mejor performance para un joven con aspiraciones deportivas en la alta competencia. Los ideales suelen poseer dos aspectos, uno positivo que empuja a la superación y otro negativo que suele o puede impotentizar al joven. El joven encauzado para desplegar su actividad en la alta competencia debe lidiar también con los a veces perturbadores ideales y exigencias familiares. Quizás ustedes se pregunten cuál sería el buen uso de estas coordenadas que hacen a la formación subjetiva de un joven, al menos desde la perspectiva del psicoanálisis. Les propongo que se considere la posibilidad de acompañar al joven en el camino que determina la salida de esa etapa en general conflictiva. Para eso es necesario estar advertidos que el joven necesita, por razones estructurales, una guía. Quizás se podría decir un padre, un profesor, un conductor o alguien que cumpla esa función para separarse, en el mejor sentido del concepto, del entorno condicionante de la expectativa familiar. Para cruzar el umbral de esta etapa conflictiva es necesario apoyarse en aquellos ideales que motorizan un accionar que acerquen al joven a la materialización de los mismos. Esta perspectiva puede facilitar una salida a partir de las elecciones que lo protegen frente a los eventuales cantos de sirena que lo apartarían de sus objetivos y también sirve como un fundamento para la obtención de cierta estabilidad subjetiva necesaria para una vida vivible y un desempeño acorde al máximo de sus posibilidades. Muchas gracias. Queda abierto el espacio para las preguntas que quieran hacer. Son preguntas para el doctor Naparstek. Usted describió un estilo de fiesta actual en contraposición a la fiesta antigua. Y le quería preguntar qué consecuencias rápidamente encuentra usted, o no sé si llamarlo consecuencias, qué hechos, qué características encuentra en los sujetos que están inmersos en la fiesta actual, en lo deportivo y en lo que no es deportivo, en lo social. Está bien, porque está bien la pregunta, porque uno de los problemas es cuando describimos la época actual y no decimos qué hacer con eso, porque si no es solamente una descripción de, como lo decía un poco irónicamente antes, de que son preferibles las drogas antiguas que las actuales y todo eso. Una de las consecuencias, a mi gusto, tiene que ver con el lazo social. Es mucho más difícil establecer lazos duraderos en la época actual. Así como existe el consumo globalizado, a mi gusto también existe la soledad globalizada. Estamos cada vez más conectados y a la vez cada vez más solos.
y cuesta, todos los encuentros empiezan a ser efímeros. Por lo cual me parece que una de las variables en lo que respecta a la actividad que tienen ustedes es cómo lograr un lazo sólido, en principio del grupo del que se trate, porque es un deporte grupal, pero no solamente del grupo, sino entre los participantes de ese grupo. Esos lazos ayudan mucho a la persona, no cabe duda, y al deporte mismo. Es decir, que haya allí un fortalecimiento de ese lazo como lazos duraderos, permanentes, etc. Y me parece que eso contrarresta, es una manera de contrarrestar el lazo efímero actual y toda la lógica de lo que estamos diciendo. Agregando que para lograr eso hay que tener en el centro lo que yo nombraba como imposible, pero puede ser la pérdida, el poder perder, etcétera, porque si uno reconoce que lo que uno hace depende del grupo, es un poco reconocer que uno no es omnipotente, es decir, que tiene que aceptar algo de la pérdida en sí mismo. Es decir, que en ese sentido me parece que es un dato central para el trabajo de ustedes, cómo fortalecer esos lazos de grupo. A veces se suele decir comúnmente, bueno, no tenemos que ser amigos, por supuesto en un grupo no todos son amigos, etcétera, pero que haya un lazo fuerte grupal, a mi gusto es central. Sí, para el doctor Fabián también, buen día. Quería consultarle porque entendí que en una parte dijo como que la enfermedad siempre le sirve al enfermo, y citó el ejemplo de Woody Allen, que decía que se sentía lamparita el hermano y que no lo traía porque si no se quedaba sin luz. Con este ejemplo que usted dio, ¿podríamos también entender que al entorno le sirve el enfermo? Sí, está muy bien entendido. Efectivamente, a veces, por más que el entorno, la familia quiera que una persona se cure, a veces hacen todo lo contrario a lo que supuestamente quieren, que es la paradoja del entorno. No es que el entorno es mala gente, no es que uno parte, porque tenía un paciente que decía, a mí el tratamiento me los pagan mis padres porque yo estoy enfermo por ellos. ¿Tá? Entonces decía, me lo tienen que pagar ellos. Pero no es que es mala gente, no partimos de eso, es que ese entorno también son seres humanos que padecen la paradoja de la satisfacción humana. Quieren lo mejor para su hijo, pero a veces lo que hacen es lo peor. Hace un tiempo me vino a ver una persona con un supuesto diagnóstico de toxicomanía y era de otro país, y previo a venir a verme a mí lo mandaron una temporada a Colombia. Y yo digo, ¿y por qué lo mandaron a Colombia? Bueno, no sé, un amigo. Y fue catastrófico para ese muchacho. Es decir que efectivamente a veces las soluciones del entorno son las peores y son los que más se resisten. ¿Ah? Pero insisto, esto no quiere decir que el tratamiento está en contra del entorno. Muchas veces cuando uno trata a un paciente tiene que intervenir también sobre ese entorno. Es decir, escuchar a esos padres o a la pareja, lo que sea, para ubicar tanto que lo que están haciendo no lo lleva por buen camino, como las limitaciones que puede tener un individuo, ¿no? Que quizás hay ciertas patologías que llegan hasta un punto. En ciertos casos, en el caso, por ejemplo, del consumo, yo no parto de la idea que la curación es que alguien no consuma nada nunca más. Se verá, puede ser, pero en algunos casos, cierto consumo limitado de vez en cuando para ese individuo se define con ese caso, no es que tenemos un catálogo del asunto, y a veces el entorno empuja a que haga cosas que no están en sus posibilidades y eso lo lleva a buscar respuestas que no son buenas para el individuo. No tanto una pregunta, sino como también al principio se había hablado de que
podamos participar también con experiencias en nuestros clubes, ¿no? Yo no estoy encargado del departamento de menores, como bien dijeron antes, más que inferiores menores, sino que estoy encargado del departamento de responsabilidad social de Racing Club. Y desde ahí apoyamos o trabajamos o desarrollamos programas para, a través del fútbol, recuperar a chicos, en especial en zonas vulnerables, en donde tenemos mucho problema de drogadicción. Ya que también volvieron a traer en esta mesa este paradigma de ganar-perder, queríamos compartir que nos está ayudando muchísimo la recuperación de esos chicos, y también estamos trabajando mucho este tema de perder, porque hay mucha violencia por el miedo a perder, porque ya casi tienen todo perdido, o sea que perder ya ese partido es perder lo último que me queda, y no había un partido que terminara a las trompadas. Entonces, queremos compartir que nos ayudó mucho la metodología del fútbol callejero, en donde les enseñamos a los jóvenes a dialogar, a negociar, a proponer las reglas, luego que se juegue, y luego que se juegue el partido, que ellos vean a ver qué aprendieron, hasta qué aprendieron perdiendo. Y se está trabajando esto tan fuertemente que nos está ayudando mucho a recuperar a algunos chicos, y en especial a trabajar que cómo puedo aprender a través del error, o a través que perdí, y entonces ahí se minimizó este miedo a perder, y es como que ellos lo están considerando, que a veces me dicen, me vino bien perder, porque aprendí esto, aprendí el otro. Simplemente quería compartir esto, no es mágico, no es una panacea, es algo que se necesita un proceso largo, pero bueno, quería compartirlo. Gracias. Me parece muy interesante lo que usted plantea, y me evocó un recuerdo de mi juventud. De joven fui jugador de básquet. Lamentablemente no me daba para el fútbol, y el básquet es un deporte que se puede aprender más que el fútbol, quizás, ¿no? Y había una actividad que siempre era muy valorada por los chicos, que era que después del partido todos compartíamos la Coca-Cola y el sándwich. Y creo que ese es un punto de restablecimiento de un lazo social, que lo que fue rivalidad media hora antes, donde hubo un ganador y un perdedor, una vez terminado el partido, esa instancia de rivalidad se puede transformar en solidaridad compartida. Y usted también toca un punto que me parece muy importante, que es el tema de las reglas. Porque si hay algo que caracteriza nuestra época, y eso es en casi todos los órdenes de la vida, es el punto de la transgresión. Cómo muchas veces se premia la transgresión. Y una cosa es la transgresión, que puede tener una cuestión de picardía, una cuestión de, digamos, de una cuestión coyuntural que no daña al otro, sino que rompe contingentemente una norma. Y otra cosa es la transgresión cuando toca el otro cuerpo. Entonces, cuando usted habla de la violencia, que los partidos terminaban a las trompadas, porque era o uno u otro, quiere decir que desde el mundo, podríamos decir, del mundo de las reglas, del mundo simbólico, no le da lugar a los dos. Entonces, cuando hay solo una silla para dos personas, uno de los dos sobra. Y creo que ese es un punto, me parece, que debe ser el desafío, infiero, con el cual ustedes deben de tener que dar cuenta, para que el que pierda también tenga una silla en la mesa del sándwich y la Coca-Cola. En realidad, asociando a los dos panelistas, se me ocurre preguntarles cómo trabajar con los adolescentes, ¿sí?, para prevenir que caigan frente a ese canto de sirenas permanente que los está llevando, invitando constantemente a consumir esas cuestiones que los pueden llevar a la toxicología o algo que los saca de ese objetivo de poder llegar a donde ellos quieren llegar. Cómo trabajar desde la prevención, más que desde cuando ya está el consumo instalado. No, primero decir que no existe la prevención total. Así como cuando uno juega existe perder y ganar, en la adolescencia existe lo que estamos describiendo y no va a dejar de existir, hagamos lo que hagamos. Me parece central esto porque yo lo decía con algunos eventos extremos, como esos adolescentes o jóvenes que agarran el arma y le matan a los compañeros que hubo. Entonces se decía, hay que mandar un psicólogo a esos colegios. Está bien,
pero no se asegura que no vuelva a pasar. Digo, es mucho mejor que haya un psicólogo y además corporativamente lo voy a defender, digamos, es más trabajo para los psicólogos, pero nada asegura que esas cosas no vayan a pasar. ¿Tá? Es parte de la adolescencia y que haya un psicólogo no evita que eso pase. Lo que sí le da un contexto, un lugar, es decir, esta experiencia donde después del partido se habla, y se habla, por ejemplo, del perder. Bueno, es un buen ámbito, que el adolescente, recién Oscar Sack decía, un adulto allí por fuera de familia, a quien se le pueda recurrir y que cuente algo. Es decir, todo eso, siempre crear, como decíamos antes, un grupo, crear un referente que permita que esa persona pueda recurrir y contar lo que está pasando, y llegado el caso, si quien está en esa situación ve que lo sobrepasa, lo derivará a quien corresponda, pero generar esa situación es central para todo esto. No van a dejar de suceder, pero van a suceder en un ámbito que permita que eso tenga un buen, a mi gusto, por lo menos una posibilidad de salir. En esa línea me parece interesante la pregunta, porque es una inquietud que va un poco en contra de los ideales de la época. Es decir, es cómo tratar de instrumentar una perspectiva terapéutica a aquello que la cultura de la época tiende a la enfermedad, en ese punto. Entonces, el desafío es cómo introducir una cultura del trabajo y del esfuerzo para el logro del objetivo personal. Y subrayo esfuerzo, porque la cultura del trabajo y el esfuerzo le evita al joven terminar en un sacrificio. Entonces me parece que hay que separar dos palabras que a veces se las suelen confundir, esfuerzo y sacrificio. Lo sacrificial toca el cuerpo en una dimensión mortífera, en cambio el esfuerzo siempre es una apuesta por la vida. Entonces, ese es cómo instrumentarlo. Bueno, está el desafío de que cómo cada uno lo instrumenta en su campo, pero conceptualmente me parece que hay que saber que la propuesta que estamos tratando de transmitir es una apuesta por la vida, es una apuesta por el esfuerzo, es la apuesta por el trabajo, es la apuesta por los ideales que no impotentizan, sino que tratan de permitir que un sujeto llegue al máximo de sus posibilidades. No todos los jugadores son Lionel Messi, pero algunos jugadores pueden ser el número 4, el número 3, el número 11 del equipo donde juega Lionel Messi. Contaban el ejemplo de Spiva, contaba el ejemplo de Di María, que él se divertía. Está bien, Di María también es un jugador de alto nivel, pero utilicémoslo en una dimensión metafórica. Hay muchos Di María, hay muy pocos Messi. En esa metáfora, tampoco hay muchos Di María, se entiende en qué sentido lo digo, ¿no? Entonces me parece que el desafío es cuál es el máximo que uno puede lograr de sí mismo, con esfuerzo para evitar el sacrificio, porque el sacrificio tiende a lo mortífero y nosotros tendemos a lo vital. Pregunta pasaba por, volviendo al contexto familiar, que tuve una experiencia con un alumno donde la familia parecía que canalizaba todas sus problemáticas, ¿no?, por la persona que era adicta. Y parecía como que la familia también hacía agua, pero metía todos sus problemas ahí, como que todo el problema era la persona con la adicción y no trataban sus problemas tal vez. Y por eso volví al concepto anterior de que hace bien tener a una persona con problemáticas, porque servía para canalizar y no hacerse cargo de sus problemas. Y eso tal vez a veces lo recibimos los profesores de educación física en algunos contextos, y me gustaría, cuando no existe la posibilidad de derivarlo a un profesional, ¿qué me pueden decir ustedes que yo le puedo transmitir a esa persona, ¿no?, para contenerlo, para que salga adelante, cuando no existe la posibilidad? Porque a veces hay contextos que tal vez no está la posibilidad de mandarlo a un profesional y nosotros nos encontramos con herramientas limitadas. Por ahí pasaba la pregunta. Gracias.
No, bueno, quizás así como hay que hacer pasar a los jóvenes que cada uno tiene su limitación, los profes también tienen su limitación y hay que aceptarla. Es decir, se puede hacer lo máximo que se pueda, pero también aceptando que uno tiene limitaciones. Esto pasa mucho también en los colegios, por ejemplo. Los maestros o los profesores que me dicen, ¿cómo hago para que deje de consumir? Vos estás preparado para dar clase, no para que deje de consumir una persona. Es decir, que también hay que ubicar, digo porque en esta dispersión actual quedan pocas instituciones firmes a las cuales se puede recurrir, el colegio, el club, y casi hay que parar de contar. Entonces, a veces los profes y los maestros en los colegios se ven sobrepasados con tareas que no les competen y no están preparados y no tendrían por qué llevar a cabo. Haciendo esa salvedad, igual se pueden hacer cosas. Digo, vale la pena tener presente primero eso, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer cosas. La primera es lo que hablábamos antes, cómo dar un lugar para que cada uno encuentre un espacio, y hasta diría, siguiendo lo que decía recién Oscar Sack, que independientemente de que, por ejemplo, haya alguien que juegue muy bien, siempre la primera comparación es si es Messi o es Maradona. Y cómo instalar que esa persona es esa persona. Independientemente de todas las comparaciones que haya, algo de la singularidad. Mientras más singular sea, más va a poder explotar lo que tiene en sí mismo. Eso es un dato central en todo esto, que todo tiende a que lo comparemos y va a explotar como él es y con su propia singularidad. Y eso es central, que el profe pueda darle a cada uno, más allá de que algunos sean suplentes, otros titulares, etcétera, le pueda dar un lugar y singular. Es muy importante que cada jugador, en este caso, cada integrante del grupo, se sienta tenido en cuenta en su singularidad. Que el profe recuerde que el otro día le contó que el hermano tal cosa, y que ese jugador vea que el profe lo escuchó y lo tiene en cuenta y se acuerda de él y sabe de qué se trata. No importa que sea la gran cosa, pero que más allá de si está entre los titulares, los suplentes o los que quedan fuera del equipo, que lo tiene en cuenta en su singularidad. Esto me parece un dato central. Yo quisiera agregar a lo que dijo Fabián Naspartek. Hay una idea que a mí siempre me acompaña en mi práctica profesional, que es: el pasado condiciona pero no condena. Es decir, que hay que siempre partir de la premisa que todo sujeto, niño o adolescente, que es la franja etaria que estamos más o menos tratando de reflexionar, siempre tiene la posibilidad de encontrar algún recurso que le permita ir atravesando el abarrotamiento al que la patología familiar intenta condenarlo, pero está en él la posibilidad de decir no a la condena y hacer con ese condicionamiento algo distinto a lo que la condena lo llevaba. Y es lo que se conoce como la movilidad social ascendente, de alguna manera, como concepto sociológico, donde uno muchas veces vemos jóvenes o no tan jóvenes que provienen de hogares absolutamente patologizados, absolutamente discriminados, segregados, etcétera, etcétera, y de ahí surge alguien que rompió con esas coordenadas que de alguna forma lo condenaban a lo peor. Y un ejemplo interesante es Tevez. Lo escuché decir una vez en un reportaje: si no hubiera sido por el fútbol, yo terminaba preso, drogadicto o muerto. Y creo que Tevez, por algo tiene ese emblema del jugador del pueblo, y vieron que soy gallina, pero no soy segregativo, ¿no? Tiene ese lo don. Dice hoy que ganó, porque si no, no lo decía. Si Tevez metió un gol ayer, ni hablaba de Tevez. Cambiaba de opinión. Tiene ese valor de haber hecho, a partir del condicionamiento familiar, haber hecho una obra de arte consigo mismo. Y esa es la virtud de él, no solo con los otros, y siempre en la familia
hay alguien, por una familia más patologizada que sea, siempre hay algún piolín de donde agarrarse. Siempre hay. Lo que decía Fabián es cierto, ustedes como profesor de educación física, etcétera, tienen la posibilidad de instrumentar eso. Seguramente muchas veces no. A lo mejor alguna vez sí. Y a lo mejor una vez sí alcanza para decir, hay excepciones a la regla del no. A la regla del no puede haber la excepción de algún sí. Y eso me parece que honra mucho el trabajo que ustedes hacen para proteger y sacar a los chicos de lo que a veces aparece como un destino no muy feliz para ellos, digamos, ¿no?